Buen día. El día de hoy traigo mi producto de exposición de la materia de matemáticas, el cual es la definición de una función inyectiva. Bien, para comenzar tenemos que saber qué es una función. Sabemos que una función por definición es una regla de correspondencia entre dos conjuntos de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Es muy importante reconocer estos conjuntos ya que les daremos un nombre más adelante. En las matemáticas se dice que una magnitud es función de otra si el valor de la primera depende del valor de la segunda. Es decir, aquí en el ejemplo encontramos dos conjuntos, uno dado por x y otro por y. En el conjunto x encontramos los elementos a, b, c y d, a los cuales corresponden elementos del conjunto y, los cuales son w, x, y y z. Aquí, por la definición que nos encontramos, podemos decir que esto corresponde a una función, ya que a cada imagen dada en el conjunto de las x, está representada una imagen de la y. Es muy importante diferenciar también que los elementos en el conjunto X son preimágenes y los que están en el conjunto Y son las imágenes. Entonces, por definición, y teniendo este ejemplo, podemos decir que todos los elementos A, B, C y D que entren en X tienen uno y solo un elemento en el segundo conjunto de las Y. A le corresponde W, a B le corresponde X, a C le corresponde Y a D le corresponde Z. Esto quiere decir que cada letra que nosotros metamos en valor X va a tener una imagen con valor en el conjunto Y. Bien, como les dije, es importante reconocer los dos conjuntos ya que a estos les denominaremos dominio y rango. El dominio son todos los números en el eje de las X que puedes tomar en una función. Son aquellos valores de X que pertenecen a los números reales para los cuales existe un valor asociado de la función, f de X. Y el rango, que es el conjunto Y que nos encontramos en el ejemplo de hace un momento. Y este se refiere a todos los números en el eje de las Y que se pueden utilizar en una función. Son los valores que toma la función Y, que es una variable dependiente, porque depende del valor que tome X en el conjunto anterior. Por eso se denomina f de X. Bien, volvemos al ejemplo de atrás y podemos entonces identificar el dominio que es X y el rango que es Y. Ya teniendo esta definición, encontramos aquí dos ejemplos de funciones. En la primera, nos encontramos con figuras geométricas, un círculo, un hexágono, un triángulo, un pentágono y un cuadrado, a los cuales corresponden números reales, que están en el conjunto del rango. Bien, aquí como podemos ver, todas las preimágenes del conjunto del dominio están relacionadas o asociadas a una imagen del conjunto del rango. Pero aquí podemos encontrar que el triángulo y el cuadrado están asociados a un mismo elemento del conjunto del rango, el cual es el número 5. Esto es válido, ya que por la definición nos encontramos que todos los elementos del dominio deben tener una imagen en el rango. Sin embargo, en el rango pueden existir elementos que tengan una o más preimágenes. O bien, puede que no tengan ninguna preimagen, pero esto sigue correspondiendo a una función, como en el ejemplo de la izquierda, el cual el 3, el 7 y el 6 no están asociadas a ninguna preimagen del primer conjunto. En el siguiente ejemplo de la derecha nos encontramos una vez más con el conjunto X y el conjunto Y, siendo X el dominio y Y el rango. Aquí podemos encontrar que todos los elementos de X o del dominio están relacionados o asociados a un solo mismo elemento del rango. Esto también es válido y también corresponde a una función, ya que por la definición nos encontramos que cada elemento en el dominio tiene asociado uno en el rango. Este puede ser diferente o puede ser el mismo, siempre y cuando cumpla con la definición, y esto va a depender de la función que nosotros tengamos. Aquí como podemos ver x1, x2 y x sub n están asociados todos al mismo elemento en el rango que es c. Y todos los demás elementos en este rango quedan libres, sin embargo no deja de ser una función. Aquí podemos verlo gráficamente. Nos encontramos con una parábola, la cual tiene función cuadrática, que esto se puede explicar en otros temas, pero no nos enfocaremos tanto en eso. Y nos encontramos que tiene un dominio, que son todas las x, y un rango y mayor o igual a 5. ¿Esto por qué se da? Una ecuación cuadrática casi siempre tendrá dominio, ya que si podemos ver nosotros las líneas de la parábola, se van a seguir extendiendo hasta el infinito,
cubriendo así todos los elementos en X, todos los números reales, y es por eso que tiene dominio todos los reales. Sin embargo, en el rango existe una prueba de una línea horizontal, la cual nosotros tenemos que pasarla por todo el plano cartesiano de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y eso nos determinará el rango que nosotros nos encontramos. En este caso, si nosotros pasamos una línea horizontal de abajo hacia arriba, podemos ver que la línea empieza a tocar a nuestra función hasta 5 en Y. Es por eso que el rango debe ser mayor o igual a 5. Y esto se va a seguir extendiendo hacia las Y positivas hacia el infinito. Es por eso que Y es mayor o igual a 5 en el rango. Sin embargo, eso no corresponde a una función inyectiva. Por definición, una función inyectiva, también conocida como 1 a 1, es una función en donde cada elemento del recorrido o la imagen está asociada a solo un elemento del dominio en la preimagen. Es decir, como comentamos hace un momento, dijimos que para que sea una función todos los elementos en el dominio deben tener una imagen en el rango. Sin embargo, para que una función sea inyectiva, esto no debe ser así. Aquí nos encontramos una vez más con el ejemplo del conjunto de las X y de las Y. Bien, en X tenemos el número 1, el 2, el 3 y el 5. Y en Y tenemos A, B, C, D, E y F. Esto no corresponde a una función inyectiva, ya que por definición decimos que cada elemento de X debe tener solo un elemento en Y. Y aquí podemos ver que el 3 y el 5 están asociados al mismo elemento en Y, o en el rango, lo cual esto no corresponde a una función inyectiva. Aquí nos encontramos con dos ejemplos más. El de la izquierda tenemos el conjunto X y el conjunto y esta sí es una función inyectiva, ya que como podemos darnos cuenta, a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del rango. Y como podemos encontrarnos aquí, hay un número 4 solo que no está asociado a ninguno del dominio. Sin embargo, esto aún nos permite que sea una función inyectiva, ya que no está interrumpiendo que cada elemento del rango tenga uno y solo un elemento en el dominio. O como podemos encontrar en la derecha, que es otro caso en el que todos los elementos del dominio están asociados a uno del rango diferente. Esto cual lo quiere decir que también es una función inyectiva. Entonces podemos decir que pueden sobrar o no elementos en el rango. Sin embargo, cada uno debe estar asociado a uno y solo uno del dominio. Aquí podemos verlo gráficamente. La función f de x igual a 2x más 1 es una función lineal, lo cual quiere decir que es inyectiva, ya que como mencionamos hace un rato, si nosotros hacemos la prueba de horizontal o vertical sobre el eje o sobre el plano cartesiano, podemos encontrarnos que las líneas solamente van a tocar a un solo punto hacia el infinito. Aunque nosotros las movamos al infinito positivo o al infinito negativo, sea en X o en Y, solo van a tocar un solo punto. Esto nos permite también identificar gráficamente que una función es inyectiva, cuando estas pruebas de las líneas tocan solo un punto en el plano. Puede ser hacia la derecha o puede ser hacia la izquierda, pero solamente uno. Las funciones lineales, como la que nos encontramos aquí, puede ser, o más bien debe ser inyectiva todo el tiempo. Todas las funciones lineales son inyectivas y todas las funciones que tengan la forma x más n van a ser inyectivas, ya que solamente tocarán en un punto, o diciendo analíticamente, a cada valor del rango le corresponderá solo uno del dominio. Y del lado derecho nos volvemos a encontrar con la función de la parábola o la función cuadrática. Y aquí, como les mencioné hace un momento, esta no es una función inyectiva, ya que si nosotros hacemos la prueba de la línea horizontal, vemos que la línea tocará a 2 puntos sobre el eje, uno o más de 2 puntos sobre el eje, uno o 2 puntos sobre el eje de las Y, lo cual quiere decir analíticamente que a cada elemento en Y corresponderán 2 elementos en X. Por ejemplo, en esta que nos encontramos aquí, X valor 1 corresponde al mismo valor en X valor menos 1. Ambas están en el número 1 del rango de las Y, lo cual quiere decir que están asociados al mismo. Analíticamente, 1 tiene a 1 y a menos 1 en X. 2 tiene a 2 y a menos 2 en X. 3 tiene a 3 y así nos vamos. Entonces, lo cual quiere decir que no cumple como una función inyectiva. Sin embargo, hay funciones que se pueden modificar. Aquí nos encontramos con la función cuadrática de la parábola, pero modificando el dominio. Esto sí nos puede llevar a una inyectividad sobre la función. Aquí nos encontramos con solo la mitad de la parábola, y esto sí es una función inyectiva, ya que
por un lado cumple con la regla de las reglas vertical y horizontal, que solamente tocará un solo punto en el plano, o bien, como les dije, modificando el dominio, lo cual quiere decir que si nosotros modificamos el dominio, que en vez de que sea reales, decimos que es de 0 al infinito positivo, esto nos dará que solamente tendremos la mitad de la parábola y se convertirá en una función inyectiva, obviamente teniendo el rango de 0 a infinito también, positivo, y esto nos llevará a una inyectividad, ya que a cada elemento del rango corresponderá solo un elemento del dominio. Entonces, como conclusión de esto, podemos decir que sí podemos modificar ciertas funciones para convertirlas en inyectivas, siempre y cuando cumplan con esas características. Y como resumen, podemos decir que una función inyectiva debe cumplir con las siguientes características. Una función f(a)(b) es inyectiva si para cualquier par de elementos x1 y x2 pertenecientes a A, se cumple que f de x sub 1 es igual a f de x sub 2, lo cual implica que x sub 1 sea igual a x sub 2. Es decir, no hay dos elementos diferentes en A que se mapeen al mismo valor en B. La siguiente condición es que se tenga una imagen única, es decir, que no se repitan sobre el eje de las Y. La siguiente es que sean univocidad. La función es unívoca, lo que significa que no se repiten las imágenes para diferentes elementos del dominio. Y por último, la última condición es que exista una inversa parcial para cada función que sea inyectiva. Una función inyectiva podrá tener inversa. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.